Adelante, doctor. Gracias, sí, buenos días. Bueno, el pasado 3 de julio comunicamos que en Bahía estábamos en una etapa de pandemia que era la de circulación libre y viral, ¿sí? Que esto se traduciría en un fuerte incremento en el número de casos nuevos. Hoy lo que queremos transmitirles es que frente a rumores e incertidumbres debemos tranquilizarnos porque el virus transita según lo que nosotros estamos esperando. Debemos seguir trabajando en lo que son las tareas de vigilancia, de contención y mitigación, que la gran mayoría de los vecinos venimos realizando desde el primer día. No vamos a detener el paso del coronavirus, ¿no? Pero sí vamos a poder disminuir la carga de morbimortalidad que esto produce, y este es el objetivo que tienen todas las acciones de salud que estamos realizando. Hoy lo que nosotros sabemos es que es una enfermedad con alta contagiosidad por contacto, de persona a persona, y que se desarrolla en picos. ¿Por qué? Porque no todos se contagian en el mismo momento. Por lo tanto, sabemos cuándo empieza, pero de nosotros va a depender cuándo termina. Y esto va a estar relacionado con los cuidados que tomemos entre todos. Sabemos que el grupo más afectado es el de los adultos mayores y el de personas con factores de riesgo. ¿Por qué? Porque eso tiene una carga de alta mortalidad. Los jóvenes también sabemos que son los que la transmiten, ¿sí? Y presentan formas asintomáticas, o lo que se llama oligosintomáticas, con baja mortalidad. Esto, por un lado, permite que el sistema de salud no se estrese, porque no ingresan al sistema de salud, al sistema formal de salud, y empiezan a generar una inmunidad en la población que es la natural. Hoy tenemos 188 casos, 11 casos nuevos desde ayer, un fallecido, ¿sí? Y en esa población de jóvenes hay 136 casos, 136 personas. De los 97 activos, ¿sí? Solo hay 21 internados y hay 2 en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy tenemos el sistema de salud que está operativo y que puede responder a casos de coronavirus. El porcentaje ocupacional de camas generales para COVID es del 22% y el global es del 45,84%. Y en líneas generales, de los 143 respiradores totales que tiene el sistema, 17 están ocupados. Y en seguimiento telefónico desde el primer nivel de atención estamos asistiendo a 2.001 personas. Insisto, entonces, hoy el sistema de salud está operativo y puede responder a la pandemia. El objetivo de la restricción en las actividades no es evitar que nos enfermemos, sino simplemente es retrasar o disminuir el contagio y que esto nos permita a nosotros que el sistema resista o responda y podamos tomar acciones al respecto. Testear es importante, pero debe tener un criterio no solo académico y clínico infectológico, sino también epidemiológico. El estudio de PCR es muy sensible si uno tiene síntomas, si no tiene altas chances de tener falsos negativos. Por lo tanto, la indicación del testeo tiene que ser precisa y focalizada. Más cuando estamos o tenemos un sistema de salud en donde los recursos son finitos, ¿sí? Y tiene la misma estructura desde hace 20, 30 años atrás. Para que tengan una idea, un laboratorio privado informa que del 30 de junio al 6 de julio realizó 2.662 hisopados, de los cuales solo dieron positivos 139. O sea que tiene una tasa de positividad del 11%. En los centros respiratorios, del 1 de julio al 7 de julio hicimos 100 testeos y tuvimos 7 positivos. Obviamente que sin duda hay que testear porque esto nos permite a nosotros saber la cantidad de casos que tenemos,
¿sí? Pero esto, si no lo sumamos al compromiso de cada uno, de nosotros, en lo que tiene que ver con los cuidados, la pandemia va a pasar de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Es fundamental, más allá de todas las acciones que tomemos desde la Secretaría de Salud y desde todos los actores de salud, el compromiso nuestro, porque es de la única manera en que nosotros vamos a poder controlarla. Podremos testearnos, podemos internarnos, podemos utilizar todo el sistema de salud, pero la pandemia va a pasar igual, no va a evitar que nos enfermemos. Y les voy a dar un ejemplo. Ayer la Argentina logró controlar el brote de sarampión que comenzó en agosto del 2019. Es una buena noticia porque Argentina volvió al estatus de país libre de sarampión. Y más allá de la vacunación, la estrategia fue sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la concientización de la población. ¿Qué generó esto? ¿Sí? La detección precoz y que la gente se sensibilizara y fuera a vacunarse. Son acciones de bajo costo y de alto impacto. ¿Con esto qué quiere decir? Más allá de los ejemplos y de los casos y de los números y de los fallecidos, nosotros somos constructores de nuestra propia fase, en la medida que podamos restringir la circulación a lo indispensable, mantener la distancia física, evitar aglomeraciones, sobre todo intra e intrafamiliares. Ahora vienen días de feriados prolongados. Lavarse las manos, lavar las superficies, no tocarse la cara, cambiarse cuando uno viene de la calle e ingresa a la casa. De esta manera vamos a poder controlar la pandemia. Y fundamentalmente lo que tenemos que hacer en estos días es cuidar a nuestros adultos mayores y a todas las personas con factores de riesgo. Por tanto, el mensaje es invitarlos a realizar un aislamiento voluntario, sobre todo en estos días, ¿sí? Y hacer algo muy sencillo que nosotros lo denominamos autotest. Tomarse la temperatura, medir el olfato y si tiene algún síntoma respiratorio, llamar a su asistencia social, a su seguridad social, acercarse al centro respiratorio o acercarse a un centro de salud. Bien, doctor, comenzamos con las preguntas. ¿La persona fallecida tenía alguna enfermedad preexistente que era factor de riesgo? Sí, la persona fallecida era un varón joven con factores de riesgo. Sí. Bien. ¿A partir de qué porcentaje de ocupación de camas y respiradores podría considerarse como comprometido el sistema de respuesta sanitaria? Sí, las publicaciones hablan que uno tiene que empezar a considerar la ocupación crítica a partir del 80% de ocupación de camas COVID. Bien. ¿Qué falta para que se habiliten las unidades de cuidados mínimos ambulatorios? Algunos profesionales de la salud... Sí, las unidades están... Perdón. Algunos profesionales de la salud en Bahía han dicho que sería ideal y será más fácil el ingreso de sospechosos a esos lugares. Sí, las unidades de cuidados mínimos se van abriendo a la medida que va progresando la pandemia. De hecho, tenemos 3 pacientes internados ya en una de ellas, ahí en Conosur, y en la medida que vayamos progresando en la pandemia, iremos habilitándolas. Bien. ¿Qué opina de la carta de infectólogos que recomienda intensificar los rastreos, testeos y aislamientos? Y una pregunta que se relaciona es si se estarían haciendo el testeo en los barrios más pobres de nuestra ciudad. Sí, bueno, un poco hace un ratito hablé de los testeos. Obviamente que son medidas desde la academia que son innegables y que hay que realizarlas. Lo que uno tiene que valorar no es solamente la indicación académica, sino también el contexto en el cual uno las tiene que aplicar, que tiene que ver con los recursos, tiene que ver con los momentos y tiene que ver con la indicación precisa. ¿En qué casos y por cuánto tiempo Bahía Blanca exige aislamiento obligatorio a personas que procedan de otros distritos o provincias? Sí, bueno, eso lo estábamos analizando porque es un tema de discusión, porque si ahora nosotros también tenemos circulación libre, seguramente vamos a tener que modificar o establecer algún otro tipo de control. ¿Se tiene pensado hacer un relevamiento más activo en la ciudad, como es el plan Detectar?
Sí, casualmente ayer estuve hablando con gente de provincia. Nosotros te diría que estamos empezando a aplicarlo en forma reducida porque la realidad es la del recurso humano, digamos. Tenemos hisopos, tenemos insumos, no en demasía, pero lo que nos está faltando es capital humano para poder realizar y sostener lo que es el programa Detectar. El programa Detectar lo que consiste es en ir prácticamente casa por casa haciendo un triage y aquellos pacientes que tienen sospecha se los hisopa. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en menor escala desde los centros respiratorios desde el 1 de julio. Otra consulta que tiene que ver con las unidades de cuidados mínimos ambulatorios. Hay hospitales donde están internadas varias personas con COVID de bajo riesgo. ¿Por qué no los trasladan a los centros preparados a tal fin como Liniers o el Dow Center? Sí, porque digamos, dentro de la planificación tenemos muy baja capacidad, muy baja porcentaje ocupacional en los hospitales. Y los pacientes, dentro de lo que es el protocolo, establece que el paciente, mientras las camas hospitalarias estén libres, debe permanecer ahí. En esto quiero hacer una aclaración. Tenemos que tener muy claro que el sistema de salud argentino es totalmente hospitalocéntrico y todos los recursos de salud están prácticamente concentrados en los hospitales. Las unidades de cuidados mínimos es un gran esfuerzo que nosotros estamos haciendo desde la Secretaría, desde el primer nivel de atención, con escasísimos recursos. Entonces, en la medida que los hospitales vayan cubriendo sus camas, vamos a ir habilitando las unidades de cuidados mínimos. Esto es algo dinámico, esto es algo que todos tenemos que aprender, y lo más importante es no ponerse nervioso y trabajar articuladamente y con calma. En los momentos de pandemia, uno lo que tiene que tener presente es que las cosas están y que se van a ir habilitando en la medida que se vayan necesitando. Hubo una reunión con gente de región sanitaria. ¿Qué temas se trataron? Sí, tratamos en general cómo vamos desarrollando las estrategias, qué posibilidades tenemos de colaboración mutua. Y bueno, y precisamente fueron 3 temas, te diría, lo que tratamos básicamente. Uno es ver si podemos traer el Detectar. Básicamente lo que necesitamos del Detectar es financiamiento. El otro es sobre la posibilidad de recibir un importe por cada cama extrahospitalaria que se ocupa, ¿sí? Y otra que también es la de reclamar los 2.000 pesos, el dinero, los 5.000 pesos, perdón, los 5.000 pesos que se prometió desde Nación como bonificación a todo el sistema de salud y han dejado claramente afuera el primer nivel de atención. Ante la falta de capital humano para los relevamientos, ¿cómo lo piensan abordar? ¿Se realizarán contrataciones, por ejemplo? ¿Es una opción? Sí, el abordaje va a ser, o sea, se necesita en algunos aspectos personal calificado, el cual se puede contratar, pero básicamente lo que necesitamos es voluntarios o gente que quiera colaborar porque una vez que uno hace el triage y logra diagnosticar o tiene que aislar una persona en su domicilio, hay que asistirla con comida, con elementos de limpieza, con las necesidades propias. Para eso se necesita gente, porque la gente no puede salir de su domicilio. ¿El seguimiento epidemiológico se está realizando con la misma efectividad que días atrás, cuando el número de contagios era menor? ¿Cómo se está manejando en estos momentos? Sí, hoy tenemos 2001 seguimientos y se está trabajando con una iniciativa muy interesante que desarrolló el Hospital Municipal con la universidad y que intenta, estamos bastante avanzados, unificar, como hacer un gran call center entre todos lo que sería la actividad de pública y privada para poder incrementar y potenciar estos seguimientos y estos controles telefónicos. No nos olvidemos, yo hace un rato dije que el gran porcentaje
de los pacientes va a estar en su casa porque son asintomáticos. Entonces es importante hacerle ese seguimiento telefónico. ¿Cuál es el número total de personas que hoy trabajan en seguimiento epidemiológico, en rastreo? Y mira, lo que nosotros estamos haciendo ahora es en punto digital, y yo no te sabría decir porque estamos trabajando con alumnos de la UNS, hay un médico responsable, estamos recapacitando o reentrenando a personal nuestro también, y serán unas 10, 15 personas, no, más te miento. Con este ritmo de contagios, ¿el sistema sanitario cuánto tiempo lo puede tolerar sin llegar a su saturación? Bueno, todo depende, insisto, todo depende de la ocupación de camas. Si nosotros vemos que hoy tenemos un 22% de capacidad ocupada, y hoy tuvimos 11, ayer tuvimos 17, 18. Es medio aventurarse, depende de la clasificación que tenga cada una de las enfermedades. Obviamente que en la medida que transiten lo que nosotros llamamos leves, van a ir saliendo del sistema formal hospitalario y solo van a quedar las camas para los que sean moderados y graves. Estando en fase 4, ¿por qué se evaluó ayer, existió la posibilidad de volver a fase 1 y no bajar a fase 3? En realidad las fases no tienen que ver con un cambio de acciones a nivel sanitario, está más relacionado con la actividad comercial. Desde la salud, que nosotros estemos en fase 1, 2, 3 o 4, no modifica las acciones. Estas son problemáticas que estamos constantemente evaluando. Yo creo que y además las fases las determina el ministerio, utiliza variables de salud, pero me parece que nosotros de salud para nosotros no varía la fase en la cual estemos. Si se cambia el sistema de testeo a una forma más activa, ya el tiempo de duplicación no serviría, ¿no? Mira, el tiempo de duplicación para lo que nosotros nos sirve es para poder proyectar acciones. Todo va a depender, vos podés aumentar el testeo y en teoría podés encontrar más gente, pero también podés no encontrar más gente enferma. Es un indicador, no es determinante, es un indicador más que uno utiliza. Respecto al Fondo de Asistencia Municipal para la Atención No Hospitalaria de Pacientes con COVID, tema que se trató en la reunión con Región Sanitaria, ¿qué condiciones plantea el municipio el convenio y cuál es el estado del trámite? Mira, ayer o antes de ayer ya firmó el intendente y está en La Plata, y lo mandaron a La Plata para empezar a darle curso. Consiste básicamente en que incorporemos en una plataforma a los pacientes, porque en realidad el que avala o el que autoriza la internación en los centros no hospitalarios es el ministerio. No sé si se acuerdan que en un momento corrió la noticia de que posiblemente pudieran venir pacientes de otros partidos acá a Bahía Blanca, que estén enfermos. Bueno, tiene que ver con este sistema, que es un sistema integrado de salud, y el ministerio lo que pide es tener una base de datos para poder ellos determinar el número de camas que dispone. Charlando ayer con Región Sanitaria, lo que nos dejaron muy claro es que no es que directamente va a influir el ministerio, sino que lo que ellos van a respetar es la ocupación primaria del partido, y después si quedan algunos lugares se van a utilizar con gente de otros lugares. Y obviamente está primero focalizado la región y después otras regiones. Muy bien. Doctor, para finalizar, podemos recordar entonces en el marco sanitario actual cuál es la disponibilidad de camas, tanto en los hospitales como en las unidades de cuidados mínimos ambulatorios, cuáles son la cantidad de respiradores que están utilizados en este momento para las patologías de COVID. Bueno, mirá, los partes de camas salen al mediodía, así que este mediodía sabremos el informe nuevo.
pero hasta el informe de ayer tenemos que el porcentaje ocupacional de COVID es de 22.75%, el porcentaje ocupacional global es de 45.84%, hay 143 respiradores totales y hay ocupados 17, y tenemos internados por COVID 21 personas y en terapia intensiva 2. Muy bien. Vale decir que toda esta información referida a la cantidad de camas, porcentaje de ocupación y demás datos se pueden consultar en gobiernoabierto.bahía.gov.ar. Doctor, no hay más preguntas. Gracias. Bueno, gracias a todos y buenos días. Hasta aquí entonces la conferencia de prensa del secretario de Salud del municipio, Pablo Acrogliano. Buenos días. Chao, Maxi.